El aire de Babilonia, denso y cargado de incienso, pesaba sobre Daniel como un sudario. Había pasado de ser un joven noble de Judá a un cautivo en la corte del rey Nabucodonosor, un león enjaulado en una tierra extraña. Sus ojos, antes llenos de la luz de Jerusalén, ahora reflejaban la melancolía de un exilio forzado. A su alrededor, el palacio real era un laberinto de mármol y oro, un testimonio del poderío babilónico. Los eunucos, con sus rostros impasibles, se deslizaban entre las columnas, llevando mensajes y órdenes. El eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo de los cortesanos, intrigantes y ambiciosos, que buscaban ganarse el favor del rey. Daniel, junto con sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, había sido elegido entre los jóvenes más prometedores de Judá para servir en la corte. Su inteligencia y su porte los habían destacado, pero su corazón permanecía fiel a su Dios, el Dios de Israel. Una noche, mientras la luna llena bañaba la ciudad con su luz plateada, Daniel tuvo un sueño. Una visión extraña y perturbadora que lo dejó con el alma en vilo. Vio una estatua gigantesca, hecha de diversos metales, que se alzaba majestuosa hacia el cielo. Pero entonces, una piedra, desprendida de una montaña sin intervención humana, golpeó la estatua, haciéndola añicos. Daniel despertó bañado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significaba aquella visión? ¿Qué mensaje oculto se escondía tras aquellos símbolos enigmáticos? Sabía que debía encontrar la respuesta, pero ¿a quién acudir en aquella tierra de dioses extraños y costumbres ajenas? La incertidumbre lo consumía, pero una voz en su interior le recordaba las palabras de sus padres. Confía en el Señor, Daniel, y Él te guiará. Con esa certeza en su corazón, Daniel se levantó de su lecho y se dirigió hacia la ventana, contemplando la inmensidad del cielo estrellado. Sabía que su destino estaba entrelazado con aquel sueño, y que su vida en Babilonia estaba a punto de tomar un giro inesperado. El sueño de Daniel era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su fe y su valentía. La estatua gigante, la piedra misteriosa, ¿qué secretos guardaban aquellos símbolos? La respuesta, lo sabía Daniel, cambiaría su vida y el destino de su pueblo para siempre. La mañana siguiente, el palacio zumbaba con una agitación inusual. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había tenido un sueño que lo había dejado profundamente perturbado. Había convocado a todos sus sabios, magos y astrólogos, exigiendo que le revelaran el significado de su visión. Pero ninguno de ellos podía ofrecerle una respuesta satisfactoria. La noticia del sueño del rey y su frustración se extendió rápidamente por todo el palacio, llegando a oídos de Daniel. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando. La oportunidad de demostrar que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, el único capaz de revelar los secretos del universo. Con valentía, Daniel se presentó ante el capitán de la Guardia Real, Arioc, y le pidió que lo llevara ante el rey. Arioc, impresionado por la serenidad y la confianza del joven hebreo, accedió a su petición. Cuando Daniel se encontró ante Nabucodonosor, el rey lo miró con escepticismo. ¿Eres tú, un simple cautivo, quien pretende revelarme el significado de mi sueño?, preguntó el rey con desdén. No soy yo quien posee la sabiduría para interpretar tu sueño, oh rey, respondió Daniel con humildad. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y Él te dará a conocer lo que ha de acontecer. Nabucodonosor, intrigado por las palabras de Daniel, le ordenó que le contara su sueño y su interpretación. Daniel, con la ayuda de Dios, recordó cada detalle de la visión del rey. La estatua gigantesca, hecha de oro, plata, bronce, hierro y barro cocido, y la piedra misteriosa que la destruyó. El rey, asombrado, reconoció su sueño en la descripción de Daniel. ¿Y cuál es el significado de esta visión?, preguntó con ansiedad. Daniel, con la voz llena de autoridad divina, comenzó a revelar el significado del sueño. La estatua representaba los grandes imperios que se sucederían a lo largo de la historia, comenzando con el propio Nabucodonosor y su reino de Babilonia. La piedra, por otro lado, simbolizaba el reino eterno de Dios, que destruiría todos los reinos terrenales y establecería su dominio para siempre.
la fama de Daniel se extendió rápidamente por toda Babilonia. El joven hebreo, un cautivo, había demostrado ser más sabio que todos los sabios del reino. Nabucodonosor, agradecido, lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. Daniel, sin embargo, no se dejó llevar por el poder y la gloria. Recordó siempre su origen humilde y su dependencia de Dios. Junto con sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, continuó viviendo con sencillez y fidelidad a su fe. Pero la envidia y la intriga no tardaron en surgir en la corte babilónica. Algunos cortesanos, celosos del éxito de Daniel y sus amigos, comenzaron a conspirar contra ellos. Buscaban cualquier excusa para desacreditar a los jóvenes hebreos y arruinar su reputación ante el rey. Un día, Nabucodonosor mandó construir una enorme estatua de oro y ordenó a todos sus súbditos que la adoraran. Ananías, Misael y Azarías, fieles a su Dios, se negaron a obedecer el mandato del rey. Los cortesanos envidiosos aprovecharon la oportunidad para acusar a los jóvenes hebreos de desobediencia y traición. Nabucodonosor, furioso, ordenó que fueran arrojados a un horno de fuego ardiente. Ananías, Misael y Azarías, sin embargo, no temieron a la muerte. Confiaron en que Dios los protegería. Mientras las llamas rugían a su alrededor, los tres jóvenes hebreos comenzaron a cantar alabanzas a su Dios. Nabucodonosor, asombrado, se asomó al horno y vio algo que lo dejó sin aliento. En medio del fuego, vio a 4 hombres caminando ilesos. Y el cuarto hombre, dijo el rey, parecía un hijo de los dioses. El milagro del horno de fuego dejó a Nabucodonosor profundamente conmovido. El rey reconoció una vez más el poder del Dios de Israel y ordenó que Ananías, Misael y Azarías fueran liberados. Los 3 jóvenes hebreos salieron del horno sin ninguna quemadura, ni siquiera el olor a humo. El milagro del horno de fuego no solo demostró el poder de Dios, sino que también fortaleció la fe de Daniel y sus compañeros. Ananías, Misael y Azarías fueron ascendidos a puestos aún más importantes en el gobierno de Babilonia, y su influencia se extendió por todo el reino. Nabucodonosor, aunque impresionado por el poder de Dios, aún luchaba con su orgullo. Un día, mientras paseaba por los jardines colgantes de Babilonia, contempló la grandeza de su reino y se jactó de su propio poder. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?, exclamó el rey. En ese mismo instante, una voz resonó desde el cielo, anunciando el juicio de Dios sobre Nabucodonosor. El rey fue despojado de su razón y se convirtió en una bestia salvaje, viviendo entre los animales del campo durante 7 años. Daniel, testigo de la humillación del rey, oró por él y esperó pacientemente a que se cumpliera el tiempo de su castigo. Al final de los 7 años, Nabucodonosor recuperó la razón y reconoció la soberanía del Dios Altísimo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, proclamó el rey. Nabucodonosor fue restaurado a su trono, pero su corazón había sido transformado. Reconoció que el verdadero poder y la verdadera gloria pertenecían a Dios. La historia de Nabucodonosor nos enseña que el orgullo conduce a la caída, mientras que la humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios conducen a la restauración. Daniel, a través de su fidelidad y su sabiduría, fue un instrumento de Dios para transformar el corazón de un rey poderoso. Tras la muerte de Nabucodonosor, el imperio babilónico comenzó a declinar. Su hijo, Evil-Merodach, no heredó la sabiduría ni la fortaleza de su padre. Y después de él, otros reyes se sucedieron, cada uno menos capaz que el anterior. Finalmente, llegó al trono Belsasar, un rey arrogante y libertino que despreciaba las leyes de Dios y se burlaba de las costumbres de los judíos. Una noche, Belsasar organizó un gran banquete para sus nobles, sus concubinas y sus dioses. En medio de la fiesta, ordenó que trajeran los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Belsasar y sus invitados bebieron vino en esos vasos sagrados, alabando a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro y madera. De repente,
Una mano apareció en el aire y comenzó a escribir en la pared del salón del banquete. El rey se puso pálido de terror, sus rodillas temblaron y su voz se apagó. Los invitados se miraron unos a otros con pánico, sin entender lo que estaba sucediendo. Belsasar llamó a sus sabios y astrólogos, pero ninguno de ellos pudo descifrar la escritura en la pared. La reina madre, recordando la sabiduría de Daniel, le sugirió al rey que lo llamara. Daniel, a pesar de su avanzada edad, fue llevado ante Belsasar. El rey le prometió grandes honores si podía interpretar la escritura. Daniel, con la valentía que lo caracterizaba, le recordó a Belsasar la historia de Nabucodonosor y su humillación. Le reprochó al rey su arrogancia y su falta de respeto hacia el Dios verdadero. Luego, Daniel leyó la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y le dio al rey su interpretación. Dios ha contado los días de tu reino, y le ha puesto fin. Has sido pesado en la balanza, y has sido hallado falto. Tu reino ha sido dividido, y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche, el ejército medo-persa invadió Babilonia y Belsasar fue asesinado. El imperio babilónico llegó a su fin, tal como Daniel lo había profetizado. Con la caída de Babilonia, el imperio medo-persa se alzó como la nueva potencia mundial. Darío el Medo fue proclamado rey, y Daniel, debido a su sabiduría y su reputación, fue nombrado uno de los 3 altos funcionarios del reino. Daniel se destacó por su integridad y su habilidad para administrar el gobierno. El rey Darío lo apreciaba mucho y consideraba nombrarlo gobernador de todo el reino. Pero los otros funcionarios, celosos del favor que Daniel gozaba, comenzaron a conspirar contra él. Sabían que Daniel era un hombre de profunda fe y que oraba a su Dios 3 veces al día. Así que convencieron al rey Darío de que promulgara un edicto que prohibía hacer peticiones a cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto al propio rey. Daniel, al enterarse del edicto, no dejó de orar. Siguió arrodillándose 3 veces al día, con las ventanas de su habitación abiertas hacia Jerusalén, y orando a su Dios. Los conspiradores, que lo estaban vigilando, lo sorprendieron orando y lo denunciaron al rey. Darío, aunque apreciaba mucho a Daniel, se vio obligado a cumplir el edicto que él mismo había firmado. Con gran pesar, ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. El rey pasó la noche en vela, profundamente angustiado por lo que había hecho. Al amanecer, corrió al foso de los leones y gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien tú continuamente sirves, librarte de los leones? Para sorpresa y alegría del rey, Daniel respondió: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Darío, lleno de alegría, ordenó que sacaran a Daniel del foso. Y cuando lo sacaron, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. La liberación de Daniel del foso de los leones fue un testimonio poderoso del poder de Dios. El rey Darío, impresionado por el milagro, promulgó un decreto en todo su reino, ordenando que todos temieran y reverenciaran al Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin, proclamó el rey. Los conspiradores que habían tramado la caída de Daniel fueron arrojados al foso de los leones, junto con sus familias, y fueron devorados antes de llegar al fondo. Daniel, por su parte, continuó prosperando durante el reinado de Darío y el de su sucesor, Ciro el persa. A pesar de su posición de poder, Daniel nunca olvidó su origen judío ni su profunda fe en Dios. Siguió estudiando las Escrituras y orando por la restauración de Jerusalén y el regreso de su pueblo del exilio. Un día, mientras Daniel oraba y ayunaba, recibió una visión de un ángel. El ángel le reveló profecías sobre el futuro, incluyendo el surgimiento y la caída de imperios, la venida del Mesías y el establecimiento del reino eterno de Dios. Daniel quedó profundamente conmovido por las visiones que recibió. Anotó todo lo que vio y oyó, preservando las profecías para las generaciones futuras. Las visiones de Daniel son algunas de las profecías más importantes de la Biblia.
revelan el plan de Dios para la historia y nos dan esperanza para el futuro. Las visiones que Daniel recibió no eran solo para su tiempo, sino que abarcaban siglos de historia. Le fueron revelados detalles sobre el surgimiento de grandes imperios, como el medo-persa, el griego y el romano, y sobre los conflictos y las alianzas entre ellos. Daniel vio en visión un macho cabrío que derribaba a un carnero, simbolizando el imperio griego de Alejandro Magno conquistando el imperio medo-persa. También vio un cuerno pequeño que se hacía grande, representando a un rey poderoso que perseguiría al pueblo de Dios. Pero entre todas las visiones, la más importante era la del Mesías, el ungido de Dios. Daniel vio que el Mesías vendría para establecer un reino eterno, un reino de justicia y paz que nunca tendría fin. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13-14. Daniel también recibió revelaciones sobre el tiempo del fin, sobre la resurrección de los muertos y el juicio final. Vio que los justos resplandecerían como las estrellas, mientras que los impíos serían condenados a la vergüenza eterna. Las visiones de Daniel lo dejaron profundamente impresionado y a veces lo llenaron de temor. Pero el ángel le aseguró que estas cosas sucederían en el tiempo señalado por Dios, y que él, Daniel, descansaría en paz hasta el fin de sus días. Las profecías de Daniel han sido estudiadas y debatidas durante siglos. Su libro es una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes y un recordatorio de que Dios tiene el control de la historia. A medida que Daniel envejecía, su sabiduría y su fidelidad se hacían aún más evidentes. Incluso en la corte de los reyes medo-persas, nunca dejó de ser un siervo del Dios Altísimo. Su vida era un testimonio constante de la gracia y el poder de Dios. Una de las visiones más impactantes que Daniel recibió fue la de los 70 semanas. Esta profecía revelaba el tiempo exacto en que el Mesías vendría a la tierra, su muerte y la restauración final de Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Daniel 9 y 24. Daniel entendió que esta profecía hablaba del tiempo en que el Mesías, el ungido de Dios, vendría para redimir a su pueblo. Esta revelación le llenó de esperanza y le reafirmó la certeza de que Dios cumpliría sus promesas. Pero Daniel también vio tiempos difíciles por venir. Vio guerras, persecuciones y la aparición de un hombre de pecado que se opondría a Dios y a su pueblo. Sin embargo, también vio la victoria final de Dios y el establecimiento de su reino eterno. A pesar de las pruebas y los desafíos que enfrentó, Daniel permaneció firme en su fe. Su vida es un ejemplo de cómo vivir con integridad y fidelidad a Dios en medio de un mundo hostil. La vida de Daniel nos enseña que Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Sus profecías nos dan esperanza para el futuro y nos recuerdan que su reino eterno prevalecerá. El libro de Daniel no solo contiene profecías sobre el futuro, sino que también nos muestra cómo vivir con fe y valentía en el presente. Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, nos enseñan la importancia de mantenernos fieles a Dios, incluso cuando enfrentamos la oposición y la persecución. Su negativa a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor y su disposición a ser arrojados al horno de fuego ardiente son un ejemplo de valentía y fidelidad. Su confianza en que Dios los libraría, o que les daría fuerzas para soportar la prueba, es un modelo para todos los creyentes. Daniel, por su parte, nos muestra la importancia de la oración y el estudio de las Escrituras. Su vida de oración constante y su dedicación a comprender los caminos de Dios le permitieron recibir revelaciones y profecías que han sido una bendición para generaciones. Su integridad y su sabiduría lo convirtieron en un consejero confiable para los reyes de Babilonia y Persia. A pesar de su posición de poder, nunca olvidó su origen judío ni su compromiso con Dios.
Daniel también nos enseña la importancia de la humildad. A pesar de sus dones y su posición, siempre reconoció que su sabiduría y su fortaleza provenían de Dios. Su disposición a reconocer sus limitaciones y a buscar la guía de Dios es un ejemplo para todos. La vida de Daniel es un testimonio de cómo vivir con fe, valentía, integridad y humildad. Su ejemplo nos inspira a confiar en Dios en todas las circunstancias y a mantenernos fieles a Él, sin importar los desafíos que enfrentemos. El libro de Daniel no solo nos habla del pasado y del futuro, sino que también nos da una visión del presente. Nos muestra que Dios está presente en medio de las dificultades y que siempre está dispuesto a ayudarnos. Daniel y sus compañeros enfrentaron muchos desafíos en Babilonia, pero nunca perdieron la fe. Siempre confiaron en que Dios los protegería y los guiaría. Su ejemplo nos enseña que podemos confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El libro de Daniel también nos muestra la importancia de la oración. Daniel oraba constantemente, y Dios respondía a sus oraciones. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta con Dios y nos permite recibir su guía y su fortaleza. Además, el libro de Daniel nos recuerda que Dios tiene control de la historia. Aunque los imperios terrenales se levanten y caigan, el reino de Dios prevalecerá. Las profecías de Daniel nos dan esperanza para el futuro y nos aseguran que Dios cumplirá sus promesas. El libro de Daniel es un libro de esperanza y aliento. Nos recuerda que Dios está con nosotros, que podemos confiar en Él y que su reino eterno prevalecerá. La historia de Daniel nos invita a vivir con fe, valentía y esperanza, confiando en que Dios está presente en nuestras vidas y que tiene control de la historia. A medida que avanzamos en el libro de Daniel, nos encontramos con un hombre que, a pesar de vivir en una tierra extranjera y bajo el dominio de reyes paganos, nunca dejó de ser un fiel siervo de Dios. Su vida es un ejemplo de cómo mantener la integridad y la fe en medio de la adversidad. Daniel no solo interpretaba sueños y visiones, sino que también era un hombre de acción. Su sabiduría y su habilidad para gobernar lo convirtieron en un consejero valioso para los reyes de Babilonia y Persia. Pero su lealtad suprema siempre fue hacia Dios. Las profecías de Daniel nos muestran que Dios tiene un plan para la historia y que Él está en control de los acontecimientos mundiales. Los imperios se levantan y caen, pero el reino de Dios permanece para siempre. Daniel nos enseña que debemos vivir con esperanza, sabiendo que Dios cumplirá sus promesas. Nos muestra que debemos ser valientes y fieles, incluso cuando enfrentamos la oposición y la persecución. Su vida es un testimonio de cómo vivir con integridad y fidelidad a Dios en medio de un mundo hostil. Su ejemplo nos inspira a confiar en Dios en todas las circunstancias y a mantenernos fieles a Él, sin importar los desafíos que enfrentemos. La vida de Daniel es una fuente de inspiración y aliento para todos los que buscan vivir una vida de fe y fidelidad a Dios. En los últimos capítulos del libro de Daniel, encontramos una serie de visiones que profundizan en los detalles del futuro. Daniel ve la lucha entre el bien y el mal, la persecución del pueblo de Dios y la venida del Mesías. Estas visiones son complejas y simbólicas, pero todas apuntan a la misma verdad. Dios tiene el control de la historia y su reino prevalecerá al final. Daniel ve la aparición de un rey del norte y un rey del sur, que representan poderes terrenales que luchan por el dominio. También ve la aparición de un hombre de pecado, que se opondrá a Dios y perseguirá a su pueblo. Pero en medio de toda esta tribulación, Daniel también ve la venida del Mesías, el príncipe de paz, que establecerá un reino eterno de justicia y paz. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 1-3. Estas palabras de esperanza y aliento nos recuerdan que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, Dios tiene un plan para el futuro.
El libro de Daniel concluye con una nota de esperanza y aliento. A pesar de las pruebas y tribulaciones que enfrentamos en este mundo, Dios tiene un plan para el futuro. Su reino prevalecerá y los justos heredarán la vida eterna. Daniel recibe la promesa de que descansará en paz hasta el fin de sus días, y que se levantará para recibir su herencia al final de los tiempos. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Daniel 12 y 13. Estas palabras nos recuerdan que la vida es pasajera, pero que la eternidad es real. Nos animan a vivir con fe y esperanza, sabiendo que Dios tiene un futuro glorioso preparado para aquellos que lo aman. El libro de Daniel es un testimonio del poder de Dios, de su fidelidad y de su amor por su pueblo. Nos enseña que podemos confiar en Dios en todas las circunstancias, que podemos encontrar esperanza en sus promesas y que podemos vivir con valentía y fidelidad en un mundo lleno de desafíos. La historia de Daniel nos deja con un mensaje de esperanza y aliento. Dios tiene el control de la historia y su reino prevalecerá. El libro de Daniel es mucho más que una simple narración de eventos históricos. Es una ventana a la mente de Dios, una revelación de su plan para la humanidad. A través de Daniel, Dios nos muestra que Él es el soberano de la historia, que Él levanta y derriba reyes y reinos según su voluntad. Nos enseña que, aunque el mal parezca prevalecer, el bien triunfará al final. Daniel nos muestra que la verdadera sabiduría y el verdadero poder provienen de Dios. Nos enseña que debemos confiar en Él en todas las circunstancias, que debemos ser valientes y fieles, y que debemos vivir con esperanza. El libro de Daniel es un llamado a la fidelidad, a la valentía y a la esperanza. Es un recordatorio de que Dios está presente en nuestras vidas, que Él nos ama y que tiene un futuro glorioso preparado para nosotros. Que la historia de Daniel nos inspire a vivir con fe, a confiar en Dios y a esperar con paciencia el cumplimiento de sus promesas. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por la vida de Daniel. Su historia es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su poder para transformar vidas. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y comparte este video para más contenido sobre relatos eternos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.